¿Qué es el bullying? El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuado que recibe un niño por parte de otro u otros que se comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo, con vistas a obtener un resultado favorable para los acosadores o simplemente a satisfacer la necesidad de agredir y destruir que estos suelen presentar. El bullying implica una repetición continuada de las burlas o las agresiones y puede provocar la exclusión social de la víctima. Sus características. Suelen incluir conductas de diversa naturaleza, burlas, amenazas, agresiones físicas, aislamiento sistemático, etc. Tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto tiempo. Suele estar provocado por un alumno apoyado por un grupo contra una víctima que se encuentra indefensa. Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los agresores y a las víctimas sin intervenir directamente. La víctima desarrolla miedo y rechazo al contexto en el que sufre la violencia, pérdida de confianza en sí mismos y en los demás, como también disminución del rendimiento escolar. Disminuye la capacidad de comprensión moral y de empatía del agresor mientras se produce un refuerzo de un estilo violento de interacción. Se reduce la calidad de vida del entorno en el que se produce, dificultad para lograr los objetivos y aumento de los problemas y tensiones. Causas del bullying. Las causas de este fenómeno de bullying o acoso escolar son múltiples y sobre todo muy complejas. Existen en nuestra sociedad ciertos factores de riesgo de violencia como la exclusión social o la exposición a la violencia a través de los medios de comunicación. Sin embargo, carecemos de ciertas condiciones protectoras que podrían mitigar los efectos de dichos factores. Algunos de estos podrían ser modelos sociales positivos y solidarios, contextos de ocio y grupos de pertenencias constructivos, así como también, y por último, no menos importante, adultos dispuestos y atentos para ayudar. La familia. A través de la familia se adquieren los primeros modelos de comportamiento, que mantienen una gran influencia en el resto de las relaciones que se establecen con el entorno. Cuando los niños están expuestos a la violencia familiar, pueden aprender a ver el mundo como si solo existieran dos papeles, agresor y agredido. Por ello, pueden ver la violencia como la única alternativa al verse convertido en víctima. Una situación de maltrato del niño por parte de los padres contribuye al deteriorar la interacción familiar y el comportamiento del niño en otros entornos. Disminuye la posibilidad de establecer relaciones positivas. Se repite crónicamente haciéndose más grave. Se extiende a las diversas relaciones de los miembros de la familia y sobre todo, esos lazos que entre ellos se mantienen. Un importante factor de riesgo de violencia familiar son las condiciones de pobreza y dificultades que de ellas se derivan, ya que esto aumenta el estrés de los padres, que muchas veces es superior a la capacidad de afrontarlo. Por eso, son necesarias acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las familias en graves dificultades económicas. Entorno escolar. Muchas veces escuchamos a los escolares quejarse, como por ejemplo, el profesor me tiene manía, y tendemos a pensar que es una excusa perfecta para justificar una mala nota o una reprimenda. Sin embargo, conviene prestar atención porque estas protestas pueden tener múltiples causas: insatisfacción con la asignatura, con la personalidad del profesor o con la manera en la que está planteando el sistema educativo. Pero también puede ser una señal de una necesidad de mayor atención por parte del profesor y de los padres. Medios de comunicación. Los medios de comunicación, sobre todo la televisión, nos exponen continuamente a la violencia, tanto real, telediarios, como ficticia, películas o series, y por eso son considerados como una de las principales causas que originan la violencia en los niños y jóvenes.
Los comportamientos que los niños observan en televisión influyen en el comportamiento que manifiestan inmediatamente después, por lo que es necesario proteger a los niños de la violencia a la que se exponen cuando ven televisión, o incluso deberían plantearse la posibilidad de utilizar la televisión de forma educativa para prevenir la violencia. Agresores y víctimas, víctimas activas y víctimas pasivas. Los estudios realizados acerca de la violencia en las escuelas señalan que tener amigos y ser aceptado son factores protectores frente a dicho fenómeno. Víctima pasiva. Situación social de aislamiento. Con frecuencia no tiene un solo amigo entre sus compañeros. Presenta dificultad de comunicación y baja popularidad. Cierta orientación a los adultos relacionada con una posible sobreprotección por parte de la familia. Víctima activa. Situación social de aislamiento e impopularidad. Tendencia impulsiva a actuar sin elegir la conducta más adecuada. Disponibilidad a emplear conductas agresivas, irritantes y provocadoras. A veces, las víctimas activas mezclan este papel con el de agresores. Un rendimiento peor que es el de las víctimas pasivas. Parecen haber tenido, en su primera infancia, un trato familiar más hostil, abusivo y coercitivo que los otros escolares. Situación más frecuente entre los chicos. Pueden encontrarse en ella con frecuencia los escolares hiperactivos. Agresores. Situación social negativa, siendo incluso rechazados por una parte importante de sus compañeros, aunque están menos aislados que las víctimas y tienen algunos amigos que les siguen en su conducta violenta. Violencia y al abuso de fuerza. Impulsivos, con escasas habilidades sociales, baja tolerancia a la frustración, dificultad para cumplir las normas, relaciones negativas con los adultos y bajo rendimiento. Carecen de capacidad de autocrítica, lo que se traduce en una autoestima media o incluso alta. Podría establecerse una división entre agresores activos, que son quienes inician y dirigen la agresión, y agresores pasivos, que son los que le siguen y animan y que presentan problemas similares, aunque de menor grado. Consejos para la víctima. Muchas veces, los padres y profesores de la víctima son los últimos en enterarse de que está sufriendo el acoso escolar de sus compañeros. La vergüenza o el miedo a las represalias son los principales motivos. Aquí damos consejos para detectar el bullying y saber qué debemos hacer si nos encontramos en esta situación. Los padres deben estar atentos a los siguientes aspectos que pueden ser indicios de que su hijo está siendo víctima del acoso escolar. Cambios en el comportamiento del niño, cambios de humor, tristeza, llantos o irritabilidad, pesadillas, cambios en el sueño y apetito, dolores somáticos, dolores de cabeza, de estómago o vómitos. Pierde o se deterioran la forma frecuentes sus pertenencias escolares, personales como gafas, mochilas. Aparece con golpes, hematomas o rasguños. Dice que se ha caído. No quiere salir ni se relaciona con sus compañeros. No acude a excursiones, visitas, etc. del colegio. Quiere ir acompañado a la entrada y a la salida. Se niega o protesta a la hora de ir al colegio. Consejos para educadores de niños que sufren de bullying. Los profesores deben estar atentos a la relación de los alumnos en los pasillos y en el patio. Son los peores momentos que se sufren cuando los profesores no están presentes. Las pintadas de las puertas en los baños y paredes, ver qué nombres aparecen habitualmente. Las participaciones habituales o salidas en grupo no las carecen. Consejos para chicos o chicas testigos de bullying. Si estás siendo testigos de agresiones de algunos compañeros hacia otro, debes tener en cuenta los siguientes consejos. Si alguno de los presentes dice algo como "ya basta", en la mitad de los casos, las acciones violentas cesan. Es difícil de hacer, pero estar ahí y no hacer nada es igual que aprobar la agresividad. Si sientes que no puedes decir nada, vete del sitio y díselo a un adulto más cercano. Haz que vaya a ayudar. Prevenir el bullying. Es muy importante intentar prevenir el bullying y la violencia en las aulas a través de la educación y de las relaciones entre la escuela y la familia.
Muchas veces las causas están en esos entornos y es allí mismo donde hay que intentar atajarlos. Aquí se explican algunas de las posibles medidas de prevención contra el bullying y la violencia escolar en general. Decálogo antiviolencia. Pautas de disciplina. Relación entre la escuela y la familia. Aprendizaje cooperativo. Resolución de conflictos. Unamos nuestras voces para hacer un llamado y decir para el bullying, porque lo que para ti es un juego, para él no lo es.